Buenos días amigos, en esta ocasión vamos a estar hablando de los géneros literarios. Se entiende por género un conjunto de constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten identificar los textos literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Así tenemos el género narrativo, la poesía, el cuento y la fábula. Géneros narrativos. El género narrativo forma parte de la producción literaria en la que el autor quiere exponer hechos históricos o reales, imaginarios o fantásticos. La narrativa suele estar escrita en prosa, es decir, se opone a la poesía que usa el verso, aunque hay prosa poética y poemas. Un ejemplo de género narrativo sería Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Poesía. Es un género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, más que a su contenido. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. La poesía se vale de diversos artificios o procedimientos a nivel fónico-fonológico, como el sonido, semántico y sintáctico, como el ritmo, o del encabalgamiento de las palabras, así como de la amplitud del significado del lenguaje. Características de la poesía. Un poema suele ajustarse a ciertas normas formales, relacionadas con los versos, las estrofas y el ritmo. Estas características se engloban en lo que se define como la métrica de la poesía, a través de la cual los autores vuelcan sus recursos literarios y un ejemplo de poesía del gran poeta Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. El cuento. La palabra cuento proviene del término latino computus, que significa cuenta. El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es difícil de determinar. Partes del cuento. Introducción, en la que se presentan los personajes y se esboza el conflicto. Nudo, en donde este conflicto se desarrolla. Una situación clímax, donde el conflicto está en su punto más alto. Desenlace, en el cual el conflicto se resuelve, para bien o para mal, y las expectativas creadas en el lector u oyente se cierran. Ejemplo de cuento, El caracol y el rosal. Fábula. Se trata de un relato de ficción que carece de gran extensión. Puede estar desarrollado en verso o prosa, y tiene como principal característica su voluntad didáctica. Lo habitual es que la fábula enseñe a través de una moraleja, que cierra la historia en cuestión. Un ejemplo de ello sería La víbora y el alacrán, del gran escritor salvadoreño León Sigüenza. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos hablado del género narrativo, de la poesía, del cuento y finalmente de la fábula. En otra ocasión estaremos hablando de otros temas de suma importancia para nuestros saberes. ¡Hasta la próxima!